La fabricación de hidrógeno hoy en día se hace en un proceso térmico que implica derivados de azufre y de amonio. Y esos procesos son, digamos, tradicionales, tienen todos los gases invernadero para su fabricación. Ese es el hidrógeno tradicional. Se habla de un hidrógeno azul cuando ese mismo proceso tiene captura de CO2 y por lo tanto esas emisiones que se generan en el proceso de generación de hidrógeno son capturadas, porque en ese caso pues estamos hablando de un hidrógeno que considera que evita una emisión para su producción. Y el hidrógeno verde ya es una evolución, digamos, mayor, es simplemente un proceso de electrólisis, como igual tradicional como lo hacíamos en los experimentos de física cuando éramos niños, donde simplemente el agua se separa y el H2O pues se separa generando oxígeno y H2O con un proceso que consume mucha electricidad. Esa electricidad viene de fuentes renovables y por lo tanto se habla de un proceso de hidrógeno verde, precisamente porque es un proceso libre de emisiones y cuando se use ese hidrógeno, el residuo de ese hidrógeno usualmente es agua. Entonces, pues es bastante virtuoso el proceso. Primero es un material abundante, obviamente, pues al digamos, depender del agua, pues eso garantiza, por ejemplo, su insumo, digamos, disponible. Es la partícula más disponible en el universo, o sea que, digamos que incluso en otros planetas tendría sentido, o sea, no tendríamos esa dificultad. Si tenemos carbono, pues tenemos hidrógeno. Tiene una ventaja y es que toda la infraestructura de gas natural, por ejemplo los taxis de gas natural, podrían acondicionarse para que funcionaran con hidrógeno. Entonces rehúsa mucho de la infraestructura existente en los países que tienen desarrollados infraestructura gasífera. Esa sería como una característica. Actualmente pues el mayor productor es China, pero es un proceso netamente secundario que se usa en las plantas, en algunas siderúrgicas y en algunas plantas de amonio para hacer fertilizantes y en algunas refinerías para mejorar la calidad de los combustibles. Pero son procesos que no tienen nada que ver con esta visión de hidrógeno para la movilidad y digamos, y con características que sirvan para sustituir procesos industriales donde hoy se use gas natural o carbono, ¿no? Que es realmente el combustible que se está buscando eliminar en la transición energética. Su principal ventaja como hidrógeno es que al ser un proceso que para su fabricación va a requerir mucha energía, si esa energía viene de fuentes verdes, pues va a ser un buen uso para toda esta generación verde, esta generación solar y eólica que se está produciendo en los países y que se espera se siga estimulando con fuerza. Su gran, digamos, dificultad o sus grandes dudas tecnológicas provienen de que primero pues es un material que digamos es explosivo, ¿sí? No es tóxico, digamos que la única forma que sea tóxico es porque lo respires tanto que no te quedes sin oxígeno, pero no es porque te dañe el hidrógeno, sino porque no respiras oxígeno. Y pues requiere grandes presiones para poderla condensar, ¿no? Entonces, de hecho, se habla en hidrógenos compuestos que son ya con otras sustancias para que sea líquido y para que sea más fácil de manejar y más seguro. Al igual que el gas, es inoloro, por lo tanto requiere que se aromatice y tenga toda una serie de infraestructura de seguridad para su uso. Igual que hacemos con el gas, que también tiene las mismas características. En la transición energética, digamos que hay una carrera tecnológica, digamos, en paralelo, porque no existe una tecnología que logre cubrir todos los usos, que en todos los procesos se ajuste. Por ejemplo, si hablamos de la energía eólica, pensar que todo el mundo, digamos que toda la energía venga del mundo eólico, pues es bastante, digamos que absurdo. Tiene sentido en los desiertos y en las zonas, digamos, costeras. Sin embargo, en las zonas, digamos, donde ya hay desarrollos urbanos y esto, pues tiene problemas de ruido, tienen problemas de obsolescencia después de cierto tiempo. No es necesariamente compatible con todas las posibilidades. Los paneles solares, la energía solar igual, tiene muchas ventajas, pero no en todos los casos es la mejor opción. El mundo de las baterías de litio, si bien se ve como una de las apuestas de futuro, no todos están de acuerdo. Hay países como Japón donde realmente no le apuestan a eso. Tenemos grandes empresas como Toyota que su apuesta es por el hidrógeno. E incluso el mismo Alemania, aun cuando su mayor apuesta es de baterías de litio,
También está desarrollando el hidrógeno para sus industrias siderúrgica y para la industria química, ¿no? La carrera ya empezó, digamos, esto ya empezó, el mundo ya se empezó a mover. Las mayores apuestas en América pues son en Chile en los desiertos de Atacama y en los desiertos de toda la zona costera con Bolivia. Hay un gran desarrollo por hacer parques eólicos y parques solares con destino a fabricar hidrógeno para exportación. La idea es incorporarlo en la infraestructura de gas licuado que existe en el mundo y a través de esos buques llevar esa energía a los sitios donde se empieza a hacer la transición. Usualmente primero va a ser Europa en el corto plazo, de mediano plazo, y posteriormente Asia, que es el mercado que todos quieren cubrir una vez ellos también entren en la carrera de modificar. Recordemos que China hizo un compromiso de que en el 2050 va a empezar a considerar los temas ambientales, ¿no? Entonces, cuando eso suceda, realmente la energía que se requiere para el mundo asiático es bastante y por lo tanto un mercado que mucha gente va a querer, digamos que proteger sus intereses en Asia. Decir que la invitación es a que en Colombia nosotros tenemos una capacidad naciente. Recordad que nosotros desarrollamos una industria también de cero hace 30 años con los gobiernos de su época, de los años 90, se desarrolló todo lo que fueron después de los descubrimientos de gasíferos del país, en los llanos y en la costa y en la Guajira. Casualmente empezamos a desarrollar toda una industria de gas, primero para un consumo propio, incluso la llegamos a exportar. Recordemos que llegamos a exportársela a Venezuela. Si nosotros, digamos, retomamos eso que ya hicimos, no tanto lo que hacemos hoy en día, pero lo que hicimos en el pasado, ya sabemos cómo crear ese mercado, podemos desarrollar la industria del hidrógeno como la industria verde del hidrógeno, incluso industria azul, porque tendríamos gasíferas interesadas, y a través de empresas grandes que tienen el país, como Ecopetrol o las empresas que cubren los servicios de gas natural, podemos empezar a pensar hacer una apuesta hacia el mercado internacional. En todo caso, esas plantas gasíferas tendrían que conectarse con la infraestructura de gas existente, ¿no? Para ir haciendo la transición. Entendemos que para eso, por ejemplo, el carro, así como tiene estímulo el carro eléctrico, tendría que tener estímulo el carro basado en hidrógeno, los carros de celdas. Las celdas de combustible, recordemos que su desecho va a ser agua, entonces estamos hablando de un carro que cuando se mueva genera agua, bastante conveniente, y yo creo que muy agradecido en las zonas costeras donde hay tantas carencias de agua y de fabricación de oxígeno, ¿no? Que también hay que decirlo, oxígeno que hoy es monopólico y que podríamos de paso resolver el problema del monopolio del oxígeno que tiene el país. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.